shall be able to teach others also. que sean capaces también de enseñar a otros. That's that circle of ministry. Ese es el círculo del ministerio. Literally, our job Literalmente nuestro trabajo is to replace ourselves. Nuestro trabajo es reemplazarnos a nosotros. I like to think of it as adding new soldiers. Me gusta pensarlo como reclutar nuevos soldados. The army that we were singing about, En este armada que estábamos cantando, O Church Arise, levántate iglesia, is supposed to be growing and growing and growing. se supone que tiene que estar creciendo y creciendo y creciendo. So maybe we're actually recruiting and training new soldiers. Entonces, en realidad estamos reclutando nuevos soldados. So the material that you have Entonces, el material que tiene usted ahí helps us accomplish that work. nos ayuda a cumplir ese trabajo. I didn't take time to give this one to you right now. No tuve el tiempo de darles esto a ustedes, a ustedes. But when we are done with this session, Pero cuando le termine esta sesión, I want everybody to go get one of these as well. quiero que vayan y también tomen uno de estos. So this is the Exchange Bible Study. Esta es la Biblia de estudio del intercambio. I don't know if you're going to... Down at the bottom, can you read that? Al fondo de este libro dice un estudio bíblico para personas que buscan respuestas. So in English, we call it the Inquirer's Bible Study. En inglés nosotros lo llamamos la Biblia de estudio del que busca respuestas, del inquiridor. The first time we translated that, we translated Inquisidor. La primera vez que lo tradujimos como inquisidor. And evidently, that kind of becomes like a prosecuting attorney in some cultures. Sí, y evidentemente esa palabra era más como aquel que estaba en el juicio, era litigante en un juicio. And you realize that not everything translates well. Y ahí es donde te das cuenta que no todas las palabras se traducen muy bien. So I was trying to explain to our translator, it's really for people who are asking questions. Entonces yo le estaba intentando decir a nuestro traductor, en realidad es para gente que está buscando respuestas. Now I don't want you to think that a person has to get to a certain point in their interest before you can do this with them. Ahora no quiero que piensen que les estoy diciendo que una persona tiene que llegar a un punto en su interés para que puedan empezar a darles este estudio. I think more importantly, we need to get to a certain place in our relationship with them before we ask them to do this with us. Y creo que lo importante es que lleguemos hasta un cierto punto en nuestra relación con ellos para que les pidamos llevar este material con ellos. We'll start talking about that tomorrow night. Vamos a hablar de eso mañana en la noche. But what happens is I actually have gone through this with people who were only interested because they were kind of curious. Entonces lo que me ha pasado también es que he llevado este material con gente que solamente tenía cierta curiosidad. I remember one guy named Carlton. Recuerdo a un hombre que se llamaba Carlton. He really did not believe the Bible at all. Él no creía en lo absoluto en la Biblia. Didn't believe there was a God. No creía que había un Dios. He believed God was the figment of weak men's imaginations. Él creía que Dios era solamente las imaginaciones de los hombres débiles. But his wife was a believer. Pero su esposa era creyente. And he was curious as to what it was that she believed. Y él tenía curiosidad de qué era lo que ella creía. And he agreed to do the Bible study with me. Entonces nos pusimos de acuerdo para llevar el estudio con él. It was not an easy Bible study. No era un estudio bíblico fácil. The first time we met together, we just met and I gave him the Bible study. La primera vez que nos encontramos, solamente nos encontramos y le di esta Biblia estudio. We had a 3-hour conversation. Tuvimos una conversación de 3 horas. I actually went through the gospel with him in that conversation. En realidad le presenté el evangelio en esa conversación. And he kept saying these words. Y él seguía diciendo estas palabras. That can't be true because. Eso no puede ser cierto porque. And my answer was repeatedly. Y mi respuesta era repetidamente. Here's what the Bible says about that. Y aquí está lo que la Biblia dice al respecto. This is not about my intellect. No se trata de mi intelecto.
It's not about my abilities to argue. No es mi capacidad de argumentar. The Bible says faith comes by hearing, La Biblia dice que la fe viene del oír and hearing of God's word. y oír la palabra de Dios. If anyone is going to believe, it's going to be the Bible that does the work. Si alguien cree es porque la Biblia hizo el trabajo. Faith is not us proving something. La fe no es nosotros comprobando algo. Faith is us showing them who God is from the word. La fe es nosotros mostrándoles a ellos quién es Dios desde las Escrituras. We would study once a week. Una vez a la semana nosotros estudiábamos juntos. I got to his house at 8 o'clock Llegaba a su casa a las 8 de la tarde because he would put his children down. He wanted them to be in bed before he started. porque él entonces ponía a sus hijos a dormir y él quería que sus hijos estuvieran dormidos antes de empezar el estudio. And we would study for 3 hours. Y estudiábamos por 3 horas. And the only reason it was only 3 hours Y la única razón por la cual duraba 3 horas because when it turned 11 o'clock, era porque cuando llegaban las 11 de la noche I had to go home. me tenía que ir a mi casa. He was very, very argumentative is not the right word, No quiero decir que él era muy argumentativo, but he didn't believe any of it. pero no creía nada de lo que yo le estaba diciendo. And he kept saying, this can't be true because. Y él seguía diciendo, es que esto no puede ser verdad por esto. The second lesson, La segunda lección, there was a slight change. había un pequeño cambio. He said, well, wait a minute. Él dijo, bueno, a ver, aguántame un rato. If that's true, what about? Si eso es verdad, ¿qué pasa con esto? They were the same kind of questions. Eran el mismo tipo de preguntas. And guess what my answer was? ¿Y qué piensan que mi respuesta fue? Here's what the Bible says about that. Bueno, la Biblia dice esto al respecto. That's all we have. Eso es todo lo que tenemos. It's just the Word of God. Solamente la palabra de Dios. Before we got a chance to study lesson 3, Antes que tuviéramos tiempo de estudiar la lección número 3, he did it on his own. él lo hizo por sí mismo. And he came to me separate from doing the Bible study. Y él vino a mí separado de nuestro estudio bíblico. He said, Jeff, I don't need to study anymore. Y él me dijo, Jeff, ya no necesito estudiar. I know it's true. Yo sé que esto es verdad, I want to make that exchange you told me about. pero quiero hacer ese intercambio del que tú me estás hablando. Trusted Christ as Savior. Él confió en Cristo como su Salvador. That was over 15 years ago. Y eso fue hace 15 años. He's still walking with the Lord. Él sigue caminando con el Señor. It's just amazing to watch what God will do through His Word. Es increíble ver lo que Dios hace a través de su palabra. The Exchange Bible Study is a study through 4 of God's greatest attributes. El estudio bíblico del intercambio es un estudio de 4 grandes atributos de Dios. I believe that the Bible is the progressive self-revelation of God. Yo creo firmemente que la Biblia es la autorrevelación progresiva de Dios. God gave us His Word so that we could know Him. Dios nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos conocerle. So my job Entonces mi trabajo is to introduce the unbeliever to who God is, es introducir al incrédulo a quién es Dios, how He relates to us. cómo es que Él se relaciona con nosotros. So the very first study is that God is holy. Entonces nuestro primer estudio es que Dios es santo. Now God was holy before there was sin. Entonces Dios era santo antes de que hubiera pecado. It is the nature of God. Es en la naturaleza de Dios. However, when sin came into the world, God was separate from it. De cualquier forma, cuando el pecado entró en el mundo, Dios se separó del pecado. And the reality is the essence of sin Y la realidad es que la esencia del pecado is offense to a holy God. es una ofensa al Dios santo. It's what separates us from God. Es lo que nos separa de Dios. So helping my believer or my unbelieving friend Entonces, ayudar a mi amigo incrédulo to understand that God is holy a entender que Dios es santo and that our sin separates y us que from Him. nuestro pecado nos separa de Dios. Now he begins to understand why he doesn't sense God. Entonces ahí es donde él empieza a comprender por qué él no siente a Dios. You know, if there was a real God, wouldn't I know it? Es como si Dios realmente existiera, ¿no me diera cuenta yo? And we recognize that our sin has separated us from Him. Entonces reconocemos que nuestro pecado nos ha separado de Dios. The second lesson is God is just. La segunda lección es que Dios es justo.
And not only does our sin separate us from God, y no solamente nuestro pecado nos separa de Dios, but in his justice, God has to condemn us. sino que en su justicia Él también tiene que castigarnos. And so when we begin to really understand the perfect justice of God, Entonces, cuando comprendemos la perfecta justicia de Dios, how many sins can God overlook? ¿cuántos pecados Él puede dejar pasar? How many sins do you think God's going to let into heaven? ¿Cuántos pecados usted cree que Dios va a dejar que entren al cielo? What do we have to be before we can go to heaven? ¿Qué necesitamos ser nosotros para poder entrar al cielo? We have to be holy like God is holy. Necesitamos tener que ser santos como Dios es santo. And all of us have sinned and come short of the glory Y of God. todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos a la gloria de Dios. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es la muerte. I will warn you, Les voy a advertir, lesson 2 is a rough lesson. la lección número 2 es de las más difíciles. When I'm doing this Bible study with an unbeliever, Cuando estoy haciendo este estudio bíblico con un incrédulo, after we finish lesson 1, después de que terminamos la lección 1, I always tell them lesson 2 is a little dark. les digo, bueno, la lección número 2 está un poco oscurita. It's like I give them a little bit of a warning. Les estoy dando ahí una pequeña advertencia. Then I tell them lesson 3 is my favorite lesson. Y luego les digo, bueno, la lección número 3 es mi favorita. Lesson 3 is about God's marvelous love. La tercera lección es sobre el maravilloso amor de Dios. It's the lesson we introduce the exchange to them. Es la lección en la que les introducimos el intercambio a ellos. And it ends with the story of the prodigal son. Y termina con la historia del hijo pródigo. And you watch that father standing on the porch waiting for the son. Y usted ve al padre parado en el porche esperando a su hijo. It really speaks to people's hearts. Realmente eso llega al corazón de las personas. And so I tell them lesson 3 is my favorite lesson. Entonces les digo, la lección número 3 es mi favorita. But sometimes you have to understand the things in lesson 2 before lesson 3 makes sense. Pero algunas veces tienes que entender las cosas que la lección 2 dice para que la lección 3 tenga sentido. Let's just suppose we start with God's love. Supongamos que empezamos hablando del amor de Dios. And we tell them, Jesus loves you and he died for you. Y le decimos, Jesús te ama y murió por ti. You do realize they don't have a clue as to what you're talking about. Y usted se puede dar cuenta que ellos no tienen ni idea de qué está hablando usted. It's not until we understand that our sin offends God No es hasta que nosotros entendemos que nuestro pecado ofende a Dios and that the penalty of sin is the death y penalty, que la penalidad del pecado es la pena de muerte, that the substitutionary death of Jesus makes sense. que la muerte sustitutoria de Jesús tiene sentido. And then lesson 4 Entonces, la lección 4 is about God's grace. se trata de la gracia de Dios. The reality is that my unbelieving friends, my atheists, La realidad es que mis amigos incrédulos o ateos my unchurched people, o la gente que conozco que no va a la iglesia, they're often ready to be saved after lesson 3. usualmente están listos para ser salvos después de la lección 3. They see it, they get it. Ellos ven entonces y lo comprenden. Oh, that makes sense. I need that. Ah, tiene sentido, lo necesito. It's my churched people Es la gente de mi iglesia that need lesson 4. que necesitan la lección número Because 4. lesson 4 deals with grace with no works. La lección número 4 trata entonces de la gracia sin obras. I find that my Catholic friends need lesson 4. Yo me he dado cuenta que los que van a la iglesia católica necesitan mucho esta lección, la lección número 4. One of my favorite stories came about lesson 4. Una de mis historias favoritas salieron al estudiar la lección número 4 con alguien. There was a young boy that grew up next to an older man. Había un jovencito que creció al lado de un anciano. He actually became friends with the old man when he did something bad. Y en realidad se hizo amigo de ese anciano cuando él hizo algo malo. He had a tomato fight in the man's tomato patch. Tuvo una pelea de tomates en la huerta de tomates que tenía este hombre, este anciano. Needless to say, the older man was not happy. No es necesario decir que este hombre anciano no estaba feliz. But
The young man's father made him go over and apologize. Pero el padre del jovencito hizo que fuera a pedir perdón. And then he took the older man under his wing. Y entonces él tomó a este hombre anciano bajo sus alas. Began to mow his lawn. Empezó a cortar su césped. If it snowed, he would go shovel his walks. Si caía nieve, él entonces iba y quitaba la nieve a paladas. Through the years, they became very good friends. Y a través de los años se hicieron muy buenos amigos. The young boy grew up and was about to go to college. El jovencito creció y ya estaba a punto de irse a la universidad. And he took our course. Y llevó entonces nuestro curso. And he realized this older man needs Jesus. Y se dio cuenta, este anciano necesita a Jesús. They had just found out that the older man had cancer. Acababan de enterar que el hombre tenía cáncer. So he took his Bible study, Entonces tomó su estudio bíblico, the Exchange Bible Study, el estudio bíblico del intercambio, next door and handed it to his neighbor. lo llevó a la puerta de al lado y se la entregó a su vecino. He said, "Would you do this Bible study with Y me?" le dijo, ¿podrías llevar este estudio conmigo? The older man was a Catholic. El hombre era católico. He said, I don't need that. Y él le dijo, no lo necesito. He said, I've got my church. Yo ya tengo a mi iglesia. You don't have to worry about me. My church is taking care of me. No te preocupes por mí, mi iglesia me cuida. He said, oh, please, would you do the Bible study with Y me? él le dijo, por favor, lleva el estudio conmigo. And the older man said, no, my church is taking care of me. Don't worry about it. Y él le dijo, no, mi iglesia cuida de mí, no te preocupes. The young man went off to college. El jovencito se fue a la universidad One day, his father was driving out of the neighborhood. y un día su padre estaba manejando ya saliendo del barrio He sensed the prompting of the Holy Spirit to go talk to the man. y él sintió la necesidad de ir a hablar con el hombre. He turned his car around and went back into the neighborhood. Se dio la vuelta y fue de nuevo a su cuadra He knocked on the door, y tocó la puerta del hombre. and when the older man opened the door and saw who it was, Y cuando la puerta abrió y el hombre vio quién era quien estaba tocando, he didn't even say hello. ni siquiera dijo hola. He said, "It's not by works. Él It's not by works. abrió la puerta y el hombre dijo, no es por obras, no es por obras. We've got to talk." Necesitamos hablar. And that older man Y got ese saved. hombre fue salvo. He'd been reading that Bible study, Estaba leyendo ese estudio bíblico and he realized from the Bible that Y se- it wasn't y works, se dio cuenta desde la Biblia que no era por obras. and that father had a chance to do the funeral of that older man that passed away just 3 months later. Y el padre del niño pudo estar en el funeral del señor que murió predicando. I love the Exchange Bible Study. Me encanta el estudio bíblico del intercambio. I know I'm supposed to say that. I wrote it. Yo sé que pues es mi responsabilidad decir eso, yo lo escribí. But frankly, I don't really even feel ownership of it. Pero en realidad ni siquiera siento que es mío. It's just about who God is. Se and trata how to have a únicamente de relationship. quién es Dios y cómo tener una relación con Él. And I think you're going to love it too. Y yo creo que usted también lo va a amar. I love this thought. Me encanta este pensamiento. We'll say it over and over. Y lo vamos a decir una y otra vez. More time and more truth Más tiempo y más verdad. versus brief encounters with a brief gospel. A la par de un encuentro corto con un evangelio corto. I believe people need the truth. Yo creo que la gente necesita la verdad. And sometimes they need time for the truth to sink in. Y hay ocasiones que necesitan que la verdad se asiente. Don't you wish that you could sit down with your neighbor at 4 different times and discuss the gospel with them? No desearía que tuviera solamente necesidad de acercarse a su vecino y hablar 4 veces del evangelio con él. There are some people I just don't think we're ever going to get to with a one-time conversation. Hay personas a las que yo creo que ni siquiera vamos a llegar con ellos con una conversación, una sola conversación. Let me ask this question. Déjeme hacerle esta pregunta. How many of you got saved the very first time you heard the gospel? ¿Cuántos de ustedes fueron salvos la primera vez que escucharon el You heard the evangelio? gospel one time and you trusted Christ right then. Ustedes escucharon el evangelio una vez y en ese momento confiaron en Cristo. There's usually some. Usualmente hay algunos.
Because the gospel is powerful and it Porque el does evangelio work. sigue siendo poderoso y es el trabajo. But the very fact that very few raise their hand Pero el hecho de que no son muchos los que levantan la mano says that we needed more than one touch with the gospel. nos dice que necesitamos más de un encuentro con el evangelio. And you can just pretty much guarantee most of your friends are going to need more than one touch with the Y gospel. podemos garantizarles, la mayoría de sus amigos van a necesitar más de un encuentro con el evangelio. But it's a little awkward to just say, would you just listen to me give the gospel to you 4 different times? Pero es un poco incómodo decirle a estas personas, ¿te sentarías aquí para escucharme hablarte del evangelio 4 veces? But if we say, hey, would you do a 4-lesson Bible study with me? Pero si le dices, hey, ¿harías un estudio bíblico de 4 lecciones conmigo? Then it lays a platform for us to have those 4 different meetings. Pone entonces una plataforma para tener estas 4 reuniones. You're going to find that the Exchange Bible Study almost does itself. Usted se va a dar cuenta que el estudio bíblico del intercambio prácticamente se lleva a sí mismo. Your job is to put your arm around your friend and kind of walk through the truth with them. Tu trabajo es únicamente poner tu brazo alrededor de tu amigo y caminar junto con él a través del evangelio. Those of us who are saying, I'm afraid I'm going to do it wrong, Algunos de ustedes que han dicho, tengo miedo de que voy a hacerlo mal, it's kind of nice because it's all right there in the book. está bastante bien porque está todo aquí en este libro. So you're going to love the Exchange Bible Study. Les va a encantar el estudio bíblico del intercambio. So Living the Exchange is our discipleship book. Entonces, vivir el intercambio es nuestro libro de discipulado. We're not going to provide that book this week, Esta semana no vamos a proveer este libro and we're not going to talk about that book this week y no vamos a hablar sobre este libro esta semana because we just don't have enough time for everything. porque no hay suficiente tiempo para todo. So we're going to focus primarily on the Exchange Bible Study Así que vamos a enfocarnos especialmente en el estudio bíblico del intercambio and the book that you have in your hand, Giving the Exchange. y el libro que tienen en su mano de compartir el intercambio. I hope you see a progression from the words. Espero que vean ahí una progresión en lo que es You- las palabras. You can see them written across the bottom of the screen down there. Lo pueden ver ahí en la parte de abajo de la pantalla. Intercambio, Intercambio, living, vivir and giving. y compartir. So you share the gospel with them. Entonces, tú compartes el evangelio con ellos, You help them learn how to live the Christian life. les ayudas a aprender cómo vivir la vida cristiana And then you teach them how to share the gospel with other people. y entonces usted le enseña a cómo compartir ese evangelio con otras personas. Remember, it's not just about seeing people saved, No solamente se trata de ver personas siendo salvas, but seeing them discipled and trained so that they can lead people to Christ. sino también verlas discipuladas y entrenadas para que lleven a otras personas a Cristo. So let me tell you a few stories. I've already told you a couple, Déjenme decirles algunas historias, ya les he dicho algunas otras. but these ones I planned. The other ones I just told you. Estas son planeadas, las otras nomás se me ocurrieron. So the red-haired woman up there, her name is Mary Ellen. La mujer pelirroja que está aquí, ella se llama María Elena. She's my wife's best girlfriend. Es la mejor amiga de mi esposa. Now, I don't know what you think about people with red hair. No sé ustedes qué piensan de los pelirrojos. Not everybody with red hair has that fiery personality. No todos los que son pelirrojos tienen esa personalidad tan poderosa, But Mary Ellen does. pero María Elena la tiene. So she was in a liberal Methodist church in our area. Ella estaba en una iglesia metodista liberal en nuestra área. It was a large feel-good church. Era una iglesia que hacía mucho trabajo social. And the day that the experience happened that I'm going to tell you about, Y el día en el que esta experiencia que voy a comentarles pasó, the pastor was preaching that Jesus was not really God, el pastor estaba predicando que Jesús no era realmente Dios, that he didn't really do the miracles, que en realidad no hizo los milagros, that he was not born of a virgin. que no nació de una virgen. He was a true liberal. El pastor era un verdadero liberal. Mary Ellen had grown up in a Methodist orphanage. María Elena había crecido en un orfanato metodista. She believed that Jesus was born of a virgin, Ella creía que Jesús había nacido de una virgen, that Jesus is God. que Jesús es Dios.
that all those miracles are true. que todos sus milagros son verdaderos. She was sitting in the front row of the choir loft. Ella estaba sentada en la primera línea del lugar donde se para el coro. There were 1,000 people in the auditorium. En el auditorio había alrededor de 1,000 personas. And she stood up in the front row, Y ella se paró en la primera línea, stomped her foot, golpeó sus pies contra el suelo and said a few words that probably you and I wouldn't say. y dijo algunas palabras que probablemente usted y yo no diríamos. And then she followed him by saying, I have had enough. Y ella lo continuó diciendo, he tenido suficiente. And she marched out. Y se fue. Now, her husband is pictured up there with her. Y su esposo está ahí a un lado de ella en la foto. He was also in the choir loft. Él también estaba ahí en las bancas del coro. He did not leave with her. Él no se fue con ella. He had to find his own ride home. Él tuvo que encontrar su propio camino a casa. She left him. Ella lo dejó ahí, se fue con el carro. Needless to say, Mary Ellen was looking for a new church. Es innecesario decir que María Elena estaba buscando una nueva iglesia. 2 weeks later, she and Van visited our church. 2 semanas después, ella y Van, su esposo, llegaron a nuestra iglesia. And we, my wife and I went to visit them at their home afterwards. Y después de que ellos vinieron, mi esposa y yo fuimos a visitarles. And she had a lot of questions she wanted to ask me. Y ella tenía muchas preguntas que quería hacer. Do you believe in the virgin birth? ¿Creen ustedes en el nacimiento virginal de Cristo? Do you believe that Jesus is God? ¿Creen que Jesús es Dios? And I assumed, Y yo asumí, falsely, falsamente, that because of her questions, she was a genuine believer. que a causa de sus preguntas ella era una verdadera cristiana. But Van, on the other hand, didn't have those kind of questions. Pero Van no tenía esas preguntas. In fact, he was very vague with his answers. En realidad, él era bastante vago en cuanto a sus respuestas. Have you ever heard someone tell you that they know they're saved and on their way to heaven? ¿Les ha tocado platicar con estas personas que dicen que ellos saben que son salvos y que van en camino al cielo? But you're listening to them and you're thinking, I don't think so. Y usted los escucha hablar y dice, no creo. You ever had that happen to you? ¿Alguna vez les ha pasado? You know, I've just found the best thing to do. Yo entonces encontré que es lo mejor hacer en estas circunstancias. Just tell them, I don't think you're really saved. Decirles, no creo que seas salvo. No, I don't do that. No, no lo hago. I'm just teasing you, okay? I don't Nomás do los estoy that. molestando, no les Okay, estoy jugando. Don't go out of here saying that's what I do. No vayan a decir allá afuera que eso es lo que el hermano Jeff hace. But I was concerned for Van. Pero en realidad yo tenía preocupación por Van. And I kind of decided if I was going to talk to Van, I really needed to talk to him away from Mary Ellen. Y yo entonces me di cuenta que si quería hablar con Van, en realidad tenía que separarlo un poco de María Elena. She had kind of dominated the conversation. Ella ya tenía muy dominada la conversación. And so I asked Van if he would go to lunch with me. Entonces le dije a Dan si me quería acompañar a almorzar conmigo. I don't know if you've ever been this way, No sé si usted ha sido de esta forma, but sometimes when I'm a little nervous about witnessing to someone, pero alguna vez cuando tengo nervios de predicar el evangelio a alguien, I almost feel like I pounce on them. ¿Pounce? Pounce, kind of like a cat. Siento como que estoy atrapándolos como un gato atrapa a su presa. Yeah, and it's like I'm going to give them the whole thing. Es como que les voy a dar todo. Okay, now you're going to get saved, right? Bueno, aquí ya te vas a arrepentir, ¿verdad? And I actually chose not to do that with Van. Y en realidad decidí no hacer eso con Van. My goal that lunch Mi meta en ese almuerzo was just to get close to him, era solamente acercarme a él, to kind of find a connection. encontrar esa conexión. I wanted him to enjoy the conversation. Yo quería que él disfrutara la conversación que teníamos. I wanted him to think, that was pleasant. I'd like to do that again. Yo quería que él pensara, bueno, me gustó salir a almorzar con este hombre, me gustaría salir otra vez. And so that's how I went around about the lunch. Y así es como yo sobrellevé el almuerzo. We just got to meet each other, know each other. Nomás quería que nos conociéramos. And I really did feel that at the end of that, we enjoyed each other. Y en realidad sentí que al final de nuestro almuerzo fue un tiempo placentero. I said, Van, I've really enjoyed getting to know you. Le dije, Van, en realidad he disfrutado mucho conocerte.
I have a 4-lesson Bible study. Tengo un estudio bíblico de 4 lecciones. I think the two of us would enjoy doing it together. Yo creo que ambos disfrutaríamos mucho hacerlo juntos, Would you estudiarlo do it juntos. with me? ¿Lo harías conmigo? And he said, Y él dijo, yes. sí. He decided to invite his wife, Mary Ellen, to do it with us. Él decidió invitar a su esposa María Elena a hacerla con él. So my wife joined us as well. Entonces también se unió mi esposa. And every Thursday night, Van would cook dinner for us. Y todos los jueves en la tarde hacía cena para todos. He was about 20 years older than Mary Ellen. Él tenía como 20 años más que María He Elena. was already retired, Él ya estaba retirado and he was the cook of their home. y él era el que hacía la comida en la casa. So we ate dinner together. Entonces comimos la cena juntos And then we went to what they called the Bible study room. y entonces nos íbamos a lo que ellos llamaban como el cuarto del estudio bíblico. This is a very religious family. Esta es una familia muy religiosa And I really can't tell you what happened. y no puedo decirles realmente qué es lo que pasó. But on the third week, Pero en la tercera semana we were doing the Bible study about the exchange. estábamos haciendo el estudio bíblico del intercambio And Van began to cry. y Van comenzó a llorar. In fact, he began to sob. En realidad empezó a llorar pero feo. His body was shaking with Él estaba sobs. temblando mientras lloraba. And he kept saying over and over and over, Y él decía una y otra vez, why has it taken me so long to see this? ¿por qué me ha tomado tanto tiempo ver esto? And he was gloriously saved that night. Y él fue gloriosamente salvado esa noche. What I didn't know Lo que yo no sabía was that Van's humility tenderized Mary Ellen's heart. es que la humildad de Van calmó un poco el corazón o dio ternura al corazón de su esposa. And for the very first time, she realized, Y por primera vez en su vida ella se dio cuenta, I know a lot about Jesus, yo sé mucho sobre Jesús, but I've never made that exchange with Jesus. pero nunca he tenido este intercambio con Jesús. And she trusted Christ that night as well. Y él confió en Jesús esa noche también. The reason their pictures are up there separately Y la razón por la cual sus fotos están ahí separadas, 289 days later, 298 días después, Van was in heaven. Van fue al cielo. He had a brain tumor, and within a month and a half of diagnosis was gone. Él le fue detectado un tumor en el cerebro y un mes y medio después falleció. It was at his funeral that I met Michael and Renee. Fue en su funeral donde conocí a Michael y René. Michael and Renee were good friends with Van and Mary Ellen. Michael y René eran buenos amigos de María Elena y Van. When Van got saved, he wanted everybody to know about it. Cuando Van fue salvo, él quería que todo el mundo supiera. And so he invited Michael and Renee to do the Bible study with him. Entonces él invitó a Michael y a René a hacer el estudio bíblico con ellos. And Michael's answer was, we're too busy. Y la respuesta de Michael fue, estoy muy ocupado. You know what that means, right? Usted sabe qué es lo que significa eso, ¿verdad? It means we're not really interested. Eso significa, en realidad no me importa. And so Michael pushed him off. Entonces Michael lo empujó, lo rechazó. But at Van's funeral, Pero en el funeral de Van, Michael was sitting right in the front. Michael estaba sentado en la primera fila. And I read from Van's own Bible study Y yo leí de la Biblia de estudio de Van the answers that Van put in his Bible study. las respuestas que Van escribió ahí. When Van said that he knew for certain that if he died, he'd go to heaven. Cuando yo leí que él escribió que él sabía con certeza que si él moría iría al cielo, And he talked about trusting Christ as his Savior. y él habló sobre confiar en Cristo como su Salvador, Michael came to me after the funeral. Michael se acercó a mí después del funeral. He said, I had no idea. Y él dijo, no tenía ninguna idea yo. He said, I didn't even know you could know. Yo ni siquiera sabía que tú podías estar seguro. I said, Michael, Y yo le dije, Michael, would you like to do the 4-lesson Bible study that Van did ¿te gustaría hacer este estudio de 4 lecciones que Van hizo? that brought him to this knowledge? Que lo trajo hasta este conocimiento. And now Michael's interested. Y ahora Michael tiene interés. His friend is gone and So- he's recognizing, oh. Su amigo se fue y ahora está él reconociendo. Now, it took us 4 months to get through a 4-lesson Bible study. Nos tomó 4 meses llevar las 4 lecciones.
not because we met multiple times. No porque nos viéramos varias veces. It just took us 4 months to find 4 times we could meet. Nos tomó 4 meses encontrar cuatro días para tener una reunión. They were busy. Ellos sí estaban ocupados. And quite frankly, I thought he wasn't interested. Y para ser sinceros, yo pensaba que él no estaba interesado. We got finished with lesson 4. Terminamos con la lección número 4. And Michael said, Michael dijo, I need to do this. yo necesito hacer esto. He trusted Christ as Savior. Él confió en Cristo como Salvador. So this next picture Entonces esta foto aquí adelante is a beautiful picture es una foto hermosa, because after Michael got saved, porque una vez que Michael fue salvo, he invited his next door neighbor to do the Bible study with him. él invitó a su vecino que vivía a un lado a que hiciera el estudio con él. And this is Jonathan and Monica at their baptism. Y estos son Jonathan y Mónica en su bautizo. Both of them trusted Christ when Michael went through the Bible study with them. Ambos confiaron en Cristo cuando Michael hizo el estudio con And ellos. you can see there, Mary Ellen's in the middle, Y usted puede ver cómo María Elena está en medio, and Michael's right beside of him. Michael está a un lado de ella. We have 9 people on the board of the exchange. Tenemos 9 personas en la mesa directiva del intercambio. Michael and Mary Ellen are 2 of them. Michael y María Elena son 2 de ellos. Michael got a letter the other day telling about this trip. Michael recibió una carta hablando sobre este viaje. And even though his family supports the exchange on a monthly basis, Y aun cuando la familia de Michael da un apoyo económico mensualmente a este ministerio, he gave an extra generous gift for this specific trip. él dio un extra bastante generoso para este viaje. So here's a man who I believed wasn't interested. Aquí está un hombre que yo creía que no estaba interesado. In fact, he probably wasn't interested, En realidad, tal vez no estaba interesado. but God has a way of drawing people to himself. Pero Dios tiene su forma para atraer las personas que Él quiere. And sometimes when people show you that they're not interested, Y algunas veces cuando las personas te muestran que no están interesados, that doesn't mean that God isn't still working in their lives. eso no significa que Dios no está trabajando en sus vidas. If you have your books, I'd like for you to turn to page 14. Si usted tiene su libro, me gustaría que fuera la página 14. You'll see there Van a ver ahí what I call our Find Five list. van a ver ahí lo que yo llamo nuestra lista de estas 5 personas selectas. So what I would love for you to do between now and Sunday evening Lo que me gustaría que ustedes hicieran entre hoy y el domingo en la tarde is start making a list of people in your life es empezar a hacer una lista de personas en su vida that need Jesus. que necesitan a Jesús. This is just about you looking around you, Esto solamente se trata de usted viendo alrededor de su vida, find people in your circle of influence, encontrar personas que están en su círculo de influencia and then asking God to start working in their lives. y empezar a orar a Dios que empiece a trabajar en sus vidas. My wife and I live with this list, Mi esposa y yo vivimos con esta lista. so we are constantly identifying people who need Jesus. Y estamos constantemente identificando personas que necesitan a Jesús. Right now, I am pursuing the person who cuts my hair, En este momento estoy viendo predicarle el evangelio a quien me corta el cabello. her name is Monica, and her son's name is Max. Su nombre es Mónica y su hijo se llama Max. Max has been reading his Bible. Max ha estado leyendo su Biblia. I believe Max is a pre-believer. Yo creo que Max es un pre-creyente. And so I've asked Max and Monica if they'll do the Bible study with me. Yo le he preguntado a Max y a Mónica si harían el estudio bíblico conmigo. Monica said on one condition, Mónica dijo con una condición. my daughter needs to join us. Quiero que también mi hija se nos una. And so the 3 of them and my wife and I are trying to find a time to be able to do that. Entonces mi esposa, yo y ellos 3 estamos intentando encontrar el tiempo propicio para tener el They're a estudio. part of my
Find Five list. Ellos son parte de esta lista de 5 personas. The neighbors that live right behind us, Los vecinos que viven atrás de nosotros. they're on our Find Five list. Ellos también están en nuestra So, this lista de personas selectas. This is just you identifying the people in your life. Solamente se trata de identificar personas que están en tu vida. One last story I'll tell you. Y aquí está una última historia que les voy a decir. I shouldn't say it that way. One last story in this session. Bueno, no debería decirlo así de esa forma, sino que es la última historia en esta sesión. I'll probably tell you lots of stories. Pues les voy a decir un montón de historias. This is Deb, our across the street neighbor. Esta es Deb. Deb. Esta es Deb, nuestra vecina de enfrente. So she was new in our neighborhood, Ella era nueva en nuestro vecindario and I was running in our neighborhood, exercising. y yo estaba trotando en el vecindario. And I was literally pounding the sidewalk about 12 inches from her fingers. Literalmente estaba pisoteando el suelo como a unas 12 pulgadas de sus dedos. She was working in her flower garden. Ella estaba trabajando en sus flores en el jardín. And I had never met her. I thought it would be rude to just run past her. Y yo nunca la había conocido y pensé que iba a ser grosero correr solamente enfrente de ella. I stopped and introduced myself to Así her. que me detuve un poco y me presenté. And in the process, I found out that her brother-in-law is a Baptist pastor. Y dentro de nuestra plática descubrí que su cuñado era un pastor bautista. My ears perked up. Y entonces mis orejas se levantaron. And I thought to myself, I bet he's praying for her. Y yo pensé en mi corazón, estoy seguro que él está orando por ella. So I went home and told Anna, we've got to put our new neighbors on our Find Five list. Entonces yo fui con mi esposa y le dije, tenemos que poner a nuestros nuevos vecinos en esta lista. So Deb and Abe were on our Find Five list. Así que Deb y Abe estaban en nuestra lista de personas. We decided the first step would be just to invite them to come to dinner with us. Nosotros pensamos que lo mejor sería empezar solamente invitándolos a cenar con nosotros. So my wife made dinner and they came over. Así que mi esposa hizo cena y vinieron a cenar. And we had a wonderful time. Y tuvimos un muy buen tiempo. Come find out they are the exact same age we are. Nos descubrimos que teníamos exactamente la misma edad. At the time, they'd only been married 8 years. Y en ese tiempo solamente tenían 8 años de casados. They both got married later in life. Ellos se casaron ya muy grandes de Just a edad. really, really interesting couple. Eran una familia muy, muy interesante, una pareja. Well, they were very curious about what we do Y ellos tenían mucha curiosidad sobre qué era lo que hacíamos. because they say, you got this house, but you're never here. Ellos decían, bueno, ustedes tienen esta casa, pero nunca están aquí. We do seminars about 3 weeks out of every month. Entonces dijimos, nosotros hacemos seminarios alrededor de 3 semanas cada mes. So they were curious, why are you gone all the time? Entonces ellos tenían la duda de por qué están tanto tiempo fuera. So I told them what we do, Entonces yo les dije qué es lo que hacemos and I told them about the books that we've written. y le dije de los libros que estamos leyendo aquí. And I'm a little Y escribimos. sneaky. A little sneaky. Y estoy ahí intentando ser un poco, So I asked them, I said, would you like to see them? sí, un poco juguetón y le digo, ¿quieres verlos? So I got a copy of each of the books and laid them out on the table. Entonces saqué una copia de cada uno de los libros y los puse en la And mesa. so I told them, this is what the 3 books are. Y les dije, estos son lo que estos 4 libros son. And I pointed to the Exchange Bible Study. Y les mostré y apunté el libro del estudio bíblico del intercambio. And I said, this is kind of the beginning point. Y les dije, bueno, este es el punto de partida. It's a simple 4-lesson Bible study. Es un estudio bíblico simple de 4 lecciones. It talks about who God is, how to have a close relationship with Him. Que nos habla de quién es Dios y cómo tener una relación cercana a Él. And then I looked in their eyes. Y luego volteé a ver sus ojos. I said, we've really enjoyed getting to know you tonight. Y los vimos y dijimos, en realidad nos ha gustado mucho conocerles esta noche. I think the 4 of us would enjoy doing the Bible study together. Y yo creo que también disfrutaríamos mucho hacer este estudio bíblico juntos los 4. Would you do it with us? ¿Lo harían con nosotros? And they said yes. Y ellos dijeron que sí. And so
we gave them the Bible study. Entonces le dimos el estudio bíblico. A month later, we did lesson 1. Y entonces, después de una semana, hicimos la primera lección. Because primarily we're only home 1 week every month. Porque usualmente estamos solamente en casa una vez a la semana. So a month later, we did lesson 2. Entonces, un mes después hicimos la lección 2. You remember what lesson 2 is about? ¿Recuerdan cuál es la segunda lección? It's about God's justice. Sobre la justicia de Dios. And Deb did not want to wait another month before we did lesson 3. Y Deb no quería esperar otro mes antes de estudiar la tercera lección. And she said, you know, our neighbors on the other side of us are Christians. Y él les dijo, ¿sabes? Nuestros vecinos en el otro lado también eran cristianos. Do you think they could finish that Bible study with us? ¿Ustedes creen que ellos puedan enseñarnos esta lección que sigue? We'd been talking to Brian and Ann about them. Entonces nosotros les estábamos hablando a Brian y a Ana, otra pareja, amigos de nosotros. In fact, Brian and Ann had invited them to church with them. De hecho, ellos los invitaron a estas personas a la iglesia con ellos. So we kind of coached Brian and Ann through finishing the Bible study with them. Entonces, de cierta manera, nosotros entrenamos a Brian y a Ana para que les dieran las últimas lecciones a estos hombres, They found estas out that personas. Abe had been saved as a teenager, Y ellos se dieron cuenta que Abe había sido salvo cuando era joven, but Deb trusted Christ as Savior. pero Deb confió en Cristo como Salvador. And this is Deb getting baptized in their church. Y este es Deb siendo bautizada en su iglesia. Now, the reason I tell you that story, Entonces, la razón por la cual les digo esta historia, I don't want you to think the Find Five list is just theory. no quiero que ustedes piensen que esta lista de 5 personas la presento solamente como teoría. If on Sunday night Si el domingo en la noche we all have 5 names on our list, todos tenemos 5 nombres en nuestra lista, I actually believe there are going to be names on those lists that are going to end up in the baptistries in our churches. yo estoy seguro que personas que estén en nuestra lista van a terminar estando dentro del grupo de la iglesia después. God is still in the saving business, Dios sigue salvando gente and the gospel is powerful. y el evangelio es poderoso. We just got to figure out how we're going to get the gospel to them. Solamente tenemos que ver cómo vamos a llevar el evangelio a ellos. And I found that these strategies that we're going to talk about Y yo me di cuenta que estas estrategias de las cuales vamos a estar hablando are really effective at getting to the gospel. son realmente efectivas para llevar al evangelio. All right, we're going to go ahead and take another break. Ok, vamos a tomar otro break. And I'm only going to give us about 5 minutes. In fact, go ahead. En realidad solamente vamos a tener como 5 minutos. This is what our break is about. De esto se trata nuestro break. Go back and get a copy of the Leader's Guide and the Bible Study. Vayan allá atrás y consigan los libros que les faltan. And when you get them and have had a chance to go to the restroom, come back in. Y cuando vayan y puedan también ir a caminar un poquito, ir al baño, vuelvan. If we can do that in about 5 minutes, that'd be awesome. Si podemos hacer eso en 5 minutos sería genial.